Joven, escucha, Tella es mi única familia. Cuando su mensaje llega al móvil del amante, Clara apretó el teléfono entre sus manos, sintiendo cómo su corazón retumbaba en su pecho. Esa frase, enviada desde un número desconocido, resonaba con una intensidad escalofriante en el pequeño pueblo de La Esperanza, donde las vidas de todos estaban entrelazadas por secretos insondables. Las calles empedradas, siempre tan tranquilas, ahora parecían susurrar historias ocultas cada vez que Clara daba un paso. Como psicóloga comunitaria, había escuchado muchos relatos, pero nada la había preparado para encontrar aquellas viejas cartas escondidas en el desván. Eran notas llenas de pasión entre su madre y un misterioso desconocido, cuyas palabras encendían su curiosidad y su temor. Telegramas de amor atrapados en el tiempo, llenos de promesas y anhelos. ¿Quién era él? ¿Por qué abandonó a su madre? La historia se tornaba más intrincada a cada revelación. Clara se adentraba más en el laberinto. Sin embargo, mientras lo escuchaba hablar de su dolor, Clara encontraba en su sinceridad un refugio inesperado. En sus ojos azules había un destello de comprensión, una conexión que la animaba a abrirse más. Mientras hablaba con él, el peso de sus propios secretos se hacía más pesado, y la distancia entre ella y Tomás, su esposo, crecía. Él comenzaba a mostrar señales de desconfianza. Sus miradas se tornaban intensas, sus preguntas más inquisitivas. ¿Por qué pasas tanto tiempo hablando con Marcos? La angustia se sentía en el aire. Clara sabía que su búsqueda de la verdad acerca del amante también amenazaba con destruir la estabilidad de su casa. Pero cada vez que pensaba en su cabeza, la conexión era innegable. Aquel amante no solo había tocado el corazón de su madre, sino que también estaba atrapado en la trama del pueblo. «Clara, ¿cuándo vas a dejar de lado todo esto?», dijo Tomás al llegar a casa, su voz cargada de un control cada vez más palpable. Su mirada era dura, ansiosa. Ella se encontró atrapada en su tormenta de emociones, el miedo a perderlo y la necesidad de descubrir la verdad. Se dieron cuenta, en ese instante, de que sus mundos estaban a punto de chocar y la promesa de revelar viejos secretos solo traería dolor. Aún así, el impulso de saber era irresistible. Clara debía enfrentar a Tomás, desnudando sus temores. La pregunta era, en ese momento tenso, si el descubrimiento de la verdad los uniría o los separaría para siempre. «Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante». Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para... ¡Ay! Dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La voz de Tomás resonaba como una campana en su mente. «¿Cuándo vas a dejar de lado todo esto?». Las palabras vibraban, pero ella no sabía si era el temor o la ira lo que las hacía sonar tan intensas. La tensión entre ellos se sentía palpable. Una cuerda tensa lista para romperse. Se sintió como si estuviera atrapada en un juego peligroso del que quería salir. Pero al mismo tiempo, había un lado de ella que necesitaba seguir desentrañando el misterio. Mientras su pecho se tensaba, sus ojos buscaban desesperadamente respuestas en el rostro de Tomás. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un grito desgarrador rompió la calma del hogar. Era un sonido que congeló sus venas. Provenía de la calle. Clara miró a Tomás.
el miedo reflejado en sus ojos. Sin pensarlo, ambos salieron corriendo hacia afuera. La noche estaba oscura y la luz de la luna apenas iluminaba el camino. Clara sintió un nudo en el estómago mientras se acercaban. El corazón le latía con la fuerza de un tambor. Al llegar a la plaza del pueblo, la escena que se presentaba ante ellos era caótica. Vieron a un grupo de gente reunida y entre los murmullos, Clara pudo distinguir el nombre. Marcos. No podía ser. Clara se abrió paso a través de la multitud, su corazón retumbando como un eco. Cuando llegó al centro, vio a Marcos en el suelo, rodeado de cuerpos que intentaban reanimarlo. Su piel estaba pálida, sus labios morados. La sangre se escurrió en el empedrado, un hilo oscuro que la aterrorizó. No, murmuró Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué estaba allí, justo cuando ella comenzaba a abrir las puertas de su propio pasado? Sus manos temblaban mientras observaba a la gente. Algunos lloraban, otros gritaban. Era como si cada grito de desesperación atravesara su piel. Tomás, a su lado, la agarró del brazo. «Debemos hacer algo», dijo. Pero Clara no podía moverse. La imagen de Marcos, con su rostro sereno y sus ojos cerrados, bloqueaba sus pensamientos. Y entonces una figura familiar apareció entre la multitud. Era Elena, la madre de Marcos. Su expresión, una mezcla de horror y derrota, hizo que Clara sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Elena se acercó, sus ojos destruidos, llenos de lágrimas. No puede ser mi hijo. El dolor en su voz era desgarrador. Clara sintió un impulso abrumador de consolarla, pero el caos... ¿Tú lo conocías? Ella no podía responder. La conexión entre Marcos, su madre y el amante que solo empezaba a descubrir parecía más trágica y compleja de lo que había imaginado. Pero fue entonces cuando notó algo en el bolsillo de la chaqueta de Marcos, algo que brillaba a la luz de la luna. Un teléfono, el mismo número que le había enviado aquel mensaje. Ella es mi única familia. Clara se agachó, el tiempo desacelerando. Mientras sus dedos se cerraban sobre el dispositivo, la pantalla iluminó su rostro y al abrirlo, un nuevo mensaje apareció. Todo está listo. No olvides lo que prometiste. Clara sintió que el aire le faltaba. Cada vez que pensaba que la historia tenía un rumbo claro, algo intervenía, creando más confusión. Las revelaciones estaban a punto de volar por los aires. ¿Qué implicaba ese mensaje? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Mientras la multitud afligida se agolpaba, Clara comprendió que esto era solo el comienzo. Su vida, su matrimonio, el pasado de su madre, todo estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras Clara sostenía el teléfono de Marcos, un escalofrío le recorrió la espalda. El mensaje aún brillaba en la pantalla, gritando respuestas que ni siquiera sabía que buscaba. Todo está listo. No olvides lo que prometiste. Las palabras retumbaban en su cabeza como un eco aterrador. En un instante, el caos del pueblo se desvaneció, opacado por el peso de la revelación que se avecinaba. Elena, la madre de Marcos, derramaba lágrimas a su lado, su rostro desgarrado por el dolor. El llanto de la multitud era una sinfonía de desesperación que Clara no podía ignorar. Se sentía atrapada, una observadora en su propio destino. Quería consolar a Elena, pero el teléfono en su mano parecía encadenarla a un futuro incierto, a un secreto que empujaba a la superficie. De repente, un ruido rompió el murmullo de la multitud. Un grupo de policías llegó a la plaza, sus voces firmes tratando de imponer control en medio del lío. Clara sintió que su corazón se aceleraba.
cuando uno de los oficiales se acercó a ella. ¿Vio algo? ¿Conocía a este joven? Pero antes de que pudiera responder, la tensión se intensificó. Un grito penetrante cortó el aire. Provenía de la parte trasera de la multitud. La gente se apartó de un salto, y un rostro familiar salió de entre las sombras. Era Tomás. Con sus ojos desorbitados, corría hacia Clara. «¡Dame eso!», le gritó, extendiendo la mano para arrebatarle el teléfono. «No, no podemos». Clara apenas encontró la voz. Pero él ya había tomado el dispositivo. Se paralizó. La sorpresa nubló su ira. Durante un titubeante segundo, la multitud dejó de murmurar. Todos miraban, expectantes. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Tomás abrió el mensaje en la pantalla y su rostro palideció, como si acabara de recibir un golpe. Clara sentía que su corazón se hundía. «¿Qué significa esto?», preguntó él. Su voz era apenas un susurro. Los ojos de Tomás buscaban explicaciones que Clara no estaba lista para dar. «¡Espera!», gritó Elena, acercándose a ellos con la desesperación pintada en el rostro. «¿Qué sabes de mi hijo?». En ese instante, el mundo de Clara, tan frágil, comenzó a desmoronarse. Las miradas se dirigieron hacia ella. «Tú sabes quién es el amante», murmuró un hombre detrás. Los susurros crecieron como un fuego descontrolado y Clara sintió que todo se iba de las manos. Era el momento que había temido. «Marcos era especial», comenzó a decir, pero la verdad se atascó en su garganta. «No, no sé todo», Tomás aún sosteniendo el teléfono. La miró con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Me estás diciendo que has estado hablando con su madre? ¿Con él?». El dolor en su voz era palpable. Clara sintió un nudo en el estómago. Pero entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor cruel, un intenso brillo rodeó la plaza. Una luz, un destello que provenía de la parte trasera, interrumpió la escena. Clara se dio la vuelta a tiempo para ver cómo un coche llegaba a gran velocidad, atravesando la plaza, deslizándose sin control. Fue un instante casi irreal. Todo sucedió rápidamente, brusco, en cámara lenta. El vehículo se detuvo de golpe, y un hombre emergió, empapado de sudor y con una herida visible en la frente. «¡Ellos vienen! ¡Ella está en peligro!», gritó, sin importar las miradas atónitas. Las palabras resonaron como un relámpago. «¿Quién está en peligro?», preguntó Tomás, su voz ahora llena de pánico. Pero en el rostro del extraño había una verdad más devastadora. Clara vio la pesadilla reflejada en sus ojos. «Tu madre, Clara, ella está involucrada en esto». Clara sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo el peso de su búsqueda, los secretos de su madre, del amante, todo se entrelazaba en un caos que la empujaba hacia un abismo. La mirada de Tomás la atravesó. El dolor ahora era más profundo. ¿Qué sabía realmente de su vida? ¿Cuál era el oscuro secreto que unía a su madre, Marcos y ese extraño? Mientras la multitud contenía la respiración, Clara se dio cuenta de que el horror apenas comenzaba. El rostro del extraño se iluminó con una mezcla de pánico y urgencia, como si las palabras que salían de su boca pudieran desatar una tormenta. «Tu madre, Clara, ella está involucrada en esto». La multitud se separó, dejando espacio para que la claridad se abriera paso en medio del caos. Clara sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué quieres decir con que está involucrada?». El aire se volvió pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. Las miradas se dirigieron a ella, algunas llenas de curiosidad, otras de juicio. No estaba lista para ser el centro de atención así. «Tomás,
con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido. La miraba con una mezcla de desesperación y reproche. El extraño dio un paso adelante, su cara empapada de sudor. Cada palabra que pronunciaba era como un grito en el silencio abrumador. Tu madre ha estado en contacto con una red, algo oscuro. Marcos sabía más de lo que parecía. ¿Qué red? ¿De qué hablas? Clara apenas podía respirar. El pánico la consume. A su alrededor, la multitud susurraba. Los murmullos se esparcían como una mancha de aceite en el agua. El hombre era un desconocido, pero su urgencia la atrajo, un imán que la empujaba a descubrir la verdad. «No me hagas perder tiempo», gritó. Marcos escuchó cosas que lo llevaron a este camino. Sabía que estaba en peligro y estaba tratando de protegerte a ti, a tu madre. Silencio. Clara subió la vista, buscando una respuesta en los ojos de Tomás. Pero solo encontró confusión. ¿Qué estaba pasando? El sentido de la realidad se tambaleaba. Todo lo que pensaba saber se desmoronaba en un instante. ¿Estás diciendo que mi madre conocía a Marcos y estaba involucrada en algo peligroso? ¿Por qué nunca me dijo nada? El propio año de Clara estalló en preguntas. La rabia y el miedo la estaban consumiendo cada vez más, ardiendo dentro de ella. Porque la tenías protegida. El extraño miró a Tomás y luego a Clara, como si intentó que ambos comprendieran algo que él ya sabía. Tu madre ha guardado secretos. Ella es parte de algo mucho más grande que este pueblo. Y ahora está siendo arrastrada a una situación de vida o muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Su madre, la mujer que siempre había considerado fuerte y sabia, ¿era parte de un mundo oscuro? La revelación la dejó sin aliento. ¿Dónde está? Tengo que hablar con ella. Pero antes de que el extraño pudiera responder, una sirena resonó en la distancia, un sonido que cada vez se hacía más fuerte. La multitud comenzó a dispersarse, el pánico se hacía ligero, y Clara sintió cómo su pecho se oprimía. La gente corría, angustiada, sin saber lo que venía. «Clara, necesitamos irnos», gritó Tomás, tirando del brazo de Clara, llevándola a la dirección opuesta. «No podemos seguir aquí». Sin embargo, Clara no se movería. Su madre estaba en medio de todo esto. Y ahora también Marcos. ¿Qué sucedería si ambos estaban en peligro? «No, espere», gritó. Pero el extraño ya había desaparecido entre la multitud, como una sombra desvaneciéndose en la noche. Clara tomó su celular y corrió hacia un lugar apartado. Marcada por el temor de perder todo, tenía que encontrar respuestas. No podía dejar que esto quede así. Al mirar la pantalla, su pulso se aceleró al ver un nuevo mensaje brillante y frío. Todo lo que haces tiene consecuencias. No olvides que no estás sola. La familiaridad del mensaje la hizo temblar. ¿Quién lo había enviado? La oscuridad comenzaba a volar con la llegada de la policía, y una idea perturbadora la atravesó. ¿Y si todo, incluso Tomás, estaba conectado? ¿Era parte del misterio? El rostro de su esposo volvió a cruzar su mente, miradas de sospecha, desconfianza. ¿Qué pasaría si él también tenía secretos que le ocultaba? La multitud se movía. Clara, ahora sola, se preguntaba qué le esperaba. Un futuro resquebrajado. Todo lo que había creído era un espejismo. Sus cimientos se habían hundido, y en ese instante la realidad se hizo más oscura, revelando un laberinto del que no sabía si podría salir. Mientras una sombra se cernía sobre ella, su corazón latía frenéticamente, sintiendo que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Clara se quedó paralizada,
con el teléfono en la mano y el pulso acelerado. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse mientras su mente intentaba procesar la devastadora verdad que acababa de escuchar. Tu madre está involucrada en esto. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué más sabía este desconocido? ¿Qué significaba realmente esa conexión? Justo cuando su mente daba vueltas a estas preguntas, un grito desgarrador hizo temblar el aire. Clara se giró bruscamente, su corazón latiendo con fuerza, y vio a Elena, la madre de Marcos, desplomándose en el suelo. Su rostro se contorsionaba en un tormento de dolor al ver a su hijo, y ahora su reacción parecía marcar un punto de quiebre. «Marcos, no, no, ¿qué le ha pasado?», gritó, mientras la multitud se hacía a un lado. Clara sintió una punzada de compasión y desesperación. Sin pensarlo, corrió hacia Elena. «¡Elena!», la llamó, tratando de calmarla. «¿Estás bien?», pero la mujer no podía oírla, atrapada en su propia angustia. Clara se agachó junto a ella, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Fue en ese momento que un coche se detuvo bruscamente cerca de ellos. Un hombre saltó del vehículo, pálido y con los ojos desorbitados. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Marcos! ¡No! ¡No te acerques!», gritó un policía. Pero fue demasiado tarde. El hombre, con una mirada frenética, se lanzó hacia Marcos, pero tropezó y cayó, revelando lo que tenía en su mano, un cuchillo ensangrentado. Un murmullo de horror se expandió entre la multitud. «¿Qué demonios está pasando?». Clara apenas podía procesar lo que sucedía. El caos se desató. La gente corría en todas direcciones. Gritos de pánico llenaban el aire. ¿Por qué el hombre tenía un cuchillo? La realidad se sentía como un mal sueño del que no podía despertar. Tomás, angustiado y perdido entre la confusión, retrocedió. «Clara, ven, tenemos que salir de aquí». Su voz, cargada de miedo, resonó como un llamado urgente. Pero Clara, impulsada por un terror indescriptible, sintió que necesitaba entender. «Tomás, espera», gritó, pero él ya se movía. Clara sostuvo el teléfono de Marcos, el mensaje aún brillando ominosamente en su pantalla. Todo parecía un maldito rompecabezas. «Todo está listo. No olvides lo que prometiste». La escena se tornó surrealista. El hombre con el cuchillo gritaba incoherencias sobre una conspiración, sobre secretos que amenazaban a todos. Él sabe algo. Lo sabía. No podía dejar que lo dijera. Las palabras eran como piedras en un torrente vocal. Clara trató de enfocar su mente, buscando conexiones en esta locura. Entonces, una verdad estalló como un rayo en su conciencia. Todo lo que había creído sobre su madre, sobre Marcos, podía ser una fachada. ¿Qué si su madre realmente estuvo implicada en algo criminal? El tensamiento la golpeó. La gente retrocedía, algunos cubriéndose la cara, mientras Clara seguía mirando al hombre. Tú eres parte de esto», gritó él, señalando a Clara. «Tu madre te ha mantenido alejada de la verdad, pero tú eres la clave». Su mirada la atravesó, y Clara sintió el terror de ser el centro de algo mucho más grande. Todo se desmoronaba. La multitud, los gritos, la revelación de Elena. Todo giraba a su alrededor. ¿Era posible que su madre estuviera involucrada en cosas que nunca imaginó? Había querido buscar su verdad, pero ahora parecía una locura. En medio del caos, su teléfono vibró nuevamente. La vibración resonó en su mano, y cuando lo miró, el nuevo mensaje heló su sangre.
No confíes en Tomás. Él sabe más de lo que dice. Clara palideció. La traición se instaló en su pecho como un veneno, y en esa fracción de segundo comprendió que cada decisión que había tomado podría haberla llevado a este mismo instante. ¿Era su esposo parte de este enredo? La urgencia de la verdad presionaba sobre ella, pero la confusión la atrapaba como una red. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre con el cuchillo fue reducido por la policía, y los gritos continuaron llenando la plaza mientras todos en la multitud se miraban unos a otros, buscando respuestas. Clara se quedó en el centro de todo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Perder la fe en su familia, en su matrimonio. ¿Qué está pasando?, pensó, con lágrimas en los ojos. Clamaba respuestas, revelaciones, y sintió que el suelo se agrietaba bajo su peso. Era un juego que había comenzado mucho antes de que ella llegara, y ahora Clara se encontró en la línea de fuego de una explosión de secretos que estaba a punto de cambiarlo todo. La verdad era un monstruo acechante, y el misterio apenas comenzaba a desvelarse. Clara se quedó paralizada, con el teléfono en la mano y el pulso acelerado. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse mientras su mente intentaba procesar la devastadora verdad que acababa de escuchar. Tu madre está involucrada en esto. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué más sabía este desconocido? ¿Qué significaba realmente esa conexión? Justo cuando su mente daba vueltas a estas preguntas, un grito desgarrador hizo temblar el aire. Clara se giró bruscamente, su corazón latiendo con fuerza, y vio a Elena, la madre de Marcos, desplomándose en él. Su rostro se contorsionaba en un tormento de dolor al ver a su hijo, y ahora su reacción parecía marcar un punto de quiebre. «Marcos, no, no, ¿qué le ha pasado?», gritó, mientras la multitud se hacía a un lado. Clara sintió una punzada de compasión y desesperación. Sin pensarlo, corrió hacia Elena. «¡Elena!», la llamó, tratando de calmarla. «¿Estás bien?». Pero la mujer no podía oírla, atrapada en su propia angustia. Clara se agachó junto a ella, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Fue en ese momento que un coche se detuvo bruscamente cerca de ellos. Un hombre saltó del vehículo, pálido y con los ojos desorbitados. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Marcos! ¡No! ¡No te acerques!», gritó un policía, pero fue demasiado tarde. El hombre, con una mirada frenética, se lanzó hacia Marcos, pero tropezó y cayó, revelando lo que tenía en su mano: un cuchillo ensangrentado. Un murmullo de horror se expandió entre la multitud. ¿Qué demonios está pasando? Clara apenas podía procesar lo que sucedía. El caos se desató. La gente corría en todas direcciones. Gritos de pánico llenaban el aire. ¿Por qué el hombre tenía un cuchillo? La realidad se sentía como un mal sueño del que no podía despertar. Tomás, angustiado y perdido entre la confusión, retrocedió. «Clara, ven, tenemos que salir de aquí». Su voz cargada de miedo resonó como un llamado urgente. Pero Clara, impulsada por un terror indescriptible, sintió que necesitaba entender. «Tomás, espera», gritó, pero él ya se movía. Clara sostuvo el teléfono de Marcos, el mensaje aún brillando ominosamente en su pantalla. Todo parecía un maldito rompecabezas. «Todo está listo. No olvides lo que prometiste». La escena se tornó surrealista. El hombre con el cuchillo gritaba incoherencias sobre una conspiración, sobre secretos que amenazaban a todos. «Él sabe algo, lo sabía, no podía dejar que lo dijera». Las palabras eran como piedras en un torrente vocal.
Clara trató de enfocar su mente, buscando conexiones en esta locura. Entonces, una verdad estalló como un rayo en su conciencia. Todo lo que había creído sobre su madre, sobre Marcos, podía ser una fachada. ¿Qué si su madre realmente estuvo implicada en algo criminal? El pensamiento la golpeó. La gente retrocedía, algunos cubriéndose la cara, mientras Clara seguía mirando al hombre. ¡Tú eres parte de esto!, gritó él, señalando a Clara. Tu madre te ha mantenido alejada de la verdad, pero tú eres la clave. Su mirada la atravesó, y Clara sintió el terror de ser el centro de algo mucho más grande. Todo se desmoronaba. La multitud, los gritos, la revelación de Elena. Todo giraba a su alrededor. ¿Era posible que su madre estuviera involucrada en cosas que nunca imaginó? La revelación la dejó sin aliento. ¿Dónde está? Tengo que hablar con ella. Pero antes de que el extraño pudiera responder, una sirena resonó en la distancia, un sonido que cada vez se hacía más fuerte. La multitud comenzó a dispersarse, el pánico se hacía ligero, y Clara sintió cómo su pecho se oprimía. La gente corría, angustiada, sin saber lo que venía. «Clara, necesitamos irnos», gritó Tomás, tirando del brazo de Clara, llevándola en la dirección opuesta. «No podemos seguir aquí». Sin embargo, Clara no se movería. Su madre estaba en medio de todo esto, y ahora también Marcos. ¿Qué sucedería si ambos estaban en peligro? «No espere», gritó, pero el extraño ya había desaparecido entre la multitud, como una sombra desvaneciéndose en la noche. Clara tomó su celular y corrió hacia un lugar apartado. Marcada por el temor de perder todo, tenía que encontrar respuestas. No podía dejar que esto quede así. Al mirar la pantalla, su pulso se aceleró al ver un nuevo mensaje brillante y frío. «No confíes en Tomás. Él sabe más de lo que dice». La traición se instaló en su pecho como un veneno, y en esa fracción de segundo comprendió que cada decisión que había tomado podría haberla llevado a este mismo instante. ¿Era su esposo parte de este enredo? La urgencia de la verdad presionaba sobre ella, pero la confusión la atrapaba como una red. Dentro de la multitud se escucharon ruidos de sirenas. El caos se intensificaba. Clara, ahora sola, se preguntaba qué le esperaba. Un futuro resquebrajado. Todo lo que había creído era un espejismo. Sus cimientos se habían hundido, y en ese instante la realidad se hizo más oscura, revelando un laberinto del que no sabía si podría salir. De pronto, un grito irrumpió en sus pensamientos. «¡Es ella! ¡Deténla!». Clara se giró y vio a varios policías señalándola. Clara López está bajo arresto. El corazón le dio un vuelco, como si el mundo se hubiera detenido. Su visión se nubló. El caos de la multitud se desvaneció y solo escuchaba el eco de su propio nombre resonando en su mente. «¿Qué? No, no, yo no he hecho nada», gritó, mientras la multitud se apartaba, mirándola con desconfianza. El pánico crecía en su pecho mientras ella intentaba recordar. ¿Estaba bajo sospecha por algo que su madre había hecho? ¿Qué diálogos habían cruzado en ese pueblo tan pequeño donde todos se veían tan bien? «Vamos, Clara, no lo hagas más difícil», dijo un oficial, y sus manos se acercaron a ella. Clara sintió que el aire se le cortaba. No podía comprender por qué todo esto le estaba sucediendo a ella. «Es un error. Dejen de...». Pero el mundo no le escuchaba. Con el metal frío de las esposas en sus muñecas, su mente estalló en cuestiones. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Era todo parte de un plan maestro que incluía su matrimonio, su madre, su propia existencia. La revolución de eventos sacudía su ser, y todo parecía tan irreal. Mientras la llevaban lejos, se dio cuenta de algo aterrador.
Tomás la miraba desde la multitud. Su expresión estaba llena de algo que no podía identificar. ¿Era rabia? ¿Desilusión? Clara tenía que luchar para saber la verdad, no solo sobre su madre y Marcos, sino también sobre Tomás. El misterio estaba lejos de resolverse, y la tormenta apenas comenzaba. Clara se encontraba atrapada entre las sombras del miedo y la confusión. Los murmullos de la multitud se desvanecían, su enfoque centrado en el rostro de Tomás. Ahí estaba él, lo único tangible en este maremoto de caos. Pero algo en su mirada comenzaba a enquistarse como una espina. Mientras los policías la llevaban, un sentimiento oscuro se apoderó de ella. El momento se sentía como una trampa que se cerraba a su alrededor. «Clara, espera». La voz de Tomás era un susurro ahogado entre el bullicio. Clara lo miró y vio una mezcla de preocupación y determinación en sus ojos, pero al mismo tiempo una sombra. «No puede estar pasando esto», pensó. La angustia que le oprimía la garganta era insoportable. De pronto, mientras la llevaban, un estruendo sacudió la plaza. Un coche se detuvo de golpe en la entrada, levantando polvo y escombros. Clara contuvo la respiración al ver cómo dos figuras emergían del vehículo. Un hombre, un desconocido con cicatrices visibles en su rostro, corrió hacia la multitud, la mirada frenética, gritando: «¡Deténganse! ¡Deténganse todos! ¡Ellos vienen!». Un escalofrío recorrió el cuello de Clara mientras los murmullos se intensificaban. Las miradas se volvían hacia el hombre y pronto el pánico se transformó en un torrente de preguntas. «¿Quién viene? ¿Qué está sucediendo?». Sin previo aviso, el hombre alzó los brazos. Marcos no era lo que pensaban. Él estaba investigando algo. Estaba a punto de descubrir la verdad. Las palabras golpeaban como truenos, llenando la plaza de un aire pesado de incredulidad. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿De qué habla?». Su voz salió como un apagado murmullo. La gente empezó a empujar a su alrededor, creando un círculo inquieto alrededor de las figuras. «Él sabía de los tratos oscuros de tu madre. Ella es parte de un grupo, algo que jamás imaginaste. Dímelo, Clara. ¿De verdad crees que estaba solo en esto?». El hombre miró a Clara, sus ojos encendidos. Clara sintió que le giraba el mundo. «¿Mi madre?». El latir de su corazón se volvió como un tambor en su pecho. Justo cuando comenzaba a entender, Tomás se interpuso entre el desconocido y Clara, su mirada ahora determinada. «Cierra la boca, no le hables así». El grito brotó de sus labios, lleno de una desesperación que resultaba completamente extraña. La confusión reemplazó rápidamente al miedo en Clara. ¿Por qué Tomás se comporta así? El extraño se detuvo. «¿Tú lo sabes?», dijo, señalando a Tomás. «Eres parte del mismo lío. Tú también estás involucrado». Las palabras cayeron como una bomba. Clara sintió el aire escaparse de sus pulmones y el caos se intensificó. Tomás retrocedió, su rostro desencajado. «¿Eso no es verdad?». Pero el dudoso brillo en sus ojos falló en convencer a nadie. La multitud murmullaba, un hilo de incredulidad. Clara sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Todo esto no puede estar pasando». Su mente giró mientras miraba a Tomás. ¿Qué oculta? ¿Acaso sabía lo de Marcos? ¿Acerca de su madre? Las preguntas se amontonaban, chocando en su interior. De pronto el extraño dio un paso adelante, su voz ahora baja y urgente. «¿Por qué crees que estaba con tu madre? Él estaba tratando de protegerte de lo que podía salir a la luz. Cuando investigó, se dio cuenta de quién era realmente ella.
Un silencio se apoderó del lugar. Clara sintió que las verdades ocultas comenzaban a desenmarañarse. Mientras sus pensamientos se dispersaban, hubo un grito seguido de un disparo. El sonido resonó como un eco atronador, destellando instantáneamente la atención de todos. Las miradas se giraron hacia la dirección del ruido, nerviosos y asustados. Un cuerpo cayó al suelo, dejando una mancha oscura en las piedras de la plaza. Clara sintió que su mundo se desvanecía, y las voces de la multitud se convirtieron en un murmullo distante. ¡No! ¡No puede ser! Clara corrió, sus pasos resonando en su mente, el corazón a punto de estallar. El caos era palpable. ¿Quién fue? ¿Quién disparó? Cada mirada estaba fija en el suelo, donde la policía comenzó a apresurarse hacia el cuerpo. Su mente se rehusaba a aceptar lo que veían sus ojos. Cuando se acercó, el horror retumbó en su pecho. Era el hombre cicatrizado, tendido ahí, inmóvil. Un nuevo mensaje emergió en su mente, como una tormenta sobre su conciencia. Esto no ha terminado. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la verdad estalló dentro. El secreto de su madre, la traición de Tomás, y con un disparo, todo quedó desenfrenado en una espiral de desconfianza y dolor. Clara se quedó allí, en medio de la multitud, en shock, su vida completamente desbordada. ¿Qué había desencadenado todo esto? La pregunta se convirtió en un eco que reverberaba en su cabeza, un recordatorio de que la tormenta apenas comenzaba. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué iba a hacer ahora con todo esto? Clara se encontró allí, en el centro del caos, con el horror aún palpitante en su pecho. El cuerpo del hombre yacía en el suelo, y los gritos de las personas resonaban a su alrededor, deformando la realidad en un torbellino de dolor y confusión. Su mirada estaba fija en Tomás, que retrocedía unos pasos, como si el eco de lo que había escuchado lo estuviera abrumando también. No había espacio para la incredulidad. Estaba claro que todo lo que había creído se desmoronaba. Punto delante, pensó Clara mientras el sudor le corría por la frente. La angustia le apretaba el corazón, haciéndolo palpitar desbocado. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué conexión había entre su madre, Marcos y el extraño? La pregunta la golpeaba como una exhalación de aire helado. Justo cuando estaba a punto de hacerle más preguntas a Tomás, algo llamó su atención. El hombre muerto no estaba solo. Un grupo de figuras emergió de la oscuridad. Sus rostros parcialmente iluminados por las luces del coche de policía que había llegado. Entre ellos, Clara reconoció a alguien, una figura familiar que había estado en sus pensamientos desde el inicio de esta pesadilla. Su madre. «¡Mamá!», gritó, olvidando el miedo, la desesperación brotando de su garganta. Pero en lugar de aferrarse a un momento de alivio, Clara se sintió paralizada por lo que vio a continuación. La madre de Clara, de pie en medio de ese mar de caos, no tenía el rostro de la mujer amable y comprensiva que había conocido. Era feroz, sus ojos brillaban con un fuego que parecía prohibido. Su vestimenta estaba desordenada, como si acabara de salir de un enfrentamiento. Una mirada fría la atravesó, y Clara sintió que el mundo se detenía. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, a medio camino entre la ira y la confusión, su voz apenas un murmullo. «¿Por qué ahora?», cuando todo parecía desmoronarse alrededor. Pero no recibió respuesta. La madre de Clara simplemente apuntó hacia Tomás,
y el silencio se volvió ensordecedor. Tú eres parte de esto, exclamó, con una voz potente, llena de acusación. El rostro de Tomás se tornó pálido, como si lo hubieran golpeado. Clara sintió que el aire se le escapaba, mientras las palabras flotaban en la atmósfera densamente cargada. Pero no solo la madre de Clara lo miraba con desprecio. La multitud también pareció dividirse, observando la escena como si de un espectáculo se tratara. ¿Qué significa eso? La pregunta salió de los labios de Tomás, mientras retrocedía, atónito. Era evidente que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. La mirada de Clara se movía rápidamente entre ellos, atravesando un laberinto de dudas. Pero antes de que alguien pudiera responder, un nuevo grito rasgó el aire. «¡No puede ser cierto! ¡Eres un mentiroso!». Clara giró la cabeza hacia la fuente del grito y vio a Elena, la madre de Marcos, casi al borde de un colapso. Sus mejillas estaban empapadas de lágrimas y el dolor en su voz resonaba con cada palabra. «No te creo. No pueden estar involucrados». La escena se tornó caótica nuevamente. «¡Alto!», ordenó un oficial mientras la situación se descontrolaba. Entonces, casi como si la tragedia estuviera destinada a intensificarse, el hombre con las cicatrices que había aparecido previamente surgió de entre la multitud. Con un gesto brusco, sacó un documento de su chaqueta y lo sostuvo en alto. «¡Esto es lo que querías ocultar!», gritó, su voz cortando el aire. Clara sintió que el mundo se detenía nuevamente. ¿Qué podía haber en ese documento? «No lo hagas», fue lo último que Clara escuchó antes de que, en un movimiento fugaz, el hombre dejó caer el papel. Al descender, el viento sopló, y a medida que el papel tocó el suelo, la multitud contuvo la respiración. El documento, que parecía de ser un informe oficial, comenzó a arrugarse y a girar, revelando un nombre que hizo temblar a todo el pueblo. «Clara, no», murmuró Tomás, pero la revelación era inevitable. El nombre era el de su madre, relacionado con algo oscuro que nadie había imaginado. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Cómo, a pesar de haber creído que eran una familia normal, su vida estaba llena de secretos? ¿Qué demonios sabía su madre? ¿Qué implicaciones tenía para ella y Tomás? El grito de su madre resonó en su mente, abarrotando su cabeza con tanto ruido que sentía que iba a estallar. Y ahí, frente a ella, mientras las miradas se dirigían a su madre, una verdad descarnada emergía de las sombras. El monstruo que había temido toda su vida podría haber sido, en realidad, su salvación. «Dime que no es cierto», gritó, incapaz de contener la angustia. Pero su madre simplemente se quedó allí. El tiempo se detuvo y Clara sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. La confusión y la angustia dieron paso a un vacío en su pecho y la pregunta se repitió en su mente. ¿Quién era realmente su madre? La historia que había creído era solo una capa de engaños, y el abismo de secretos apenas comenzaba a mostrarse. Clara se quedó allí, entre la multitud en shock, sintiendo que el tiempo se detenía. Todos los ojos estaban fijos en su madre, quien ahora destilaba una fuerza oscura, inquebrantable. La revelación del documento la había sacudido, y su corazón latía con desesperación. ¿Quién era realmente mi madre? La ansiedad crecía en su pecho, como si cada instante la empujaba. Preguntó Clara, su voz un hilo tenso en el aire. La mirada de su madre se mantenía fija en Tomás, su esposo, y el silencio se hizo más pesado. Clara podía sentir cómo el horror y la traición se asentaban en el ambiente,
un plato frío que todos compartía pero nadie quería degustar. Clara, hay cosas que no entiendes, dijo su madre en voz baja, pero suficiente para que todos escucharan. La multitud contenía la respiración. No es lo que piensas. La desesperación en la mirada de su madre era real, pero la reacción de Tomás la hizo dudar. ¿Cómo puedes decir eso? Tomás apenas pudo articular, su voz temblando por la tensión. Eres parte de esto, tú y él, juntos. La confusión en sus ojos fue reemplazada rápidamente por miedo, como si las palabras ya no pudieran contener el torrente de emociones que lo inundaba. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, un estruendo interrumpió el momento. Un coche negro se abalanzó hacia la plaza a alta velocidad y la gente comenzó a gritar y a correr. Clara sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda. ¿Qué está pasando ahora? El vehículo frenó en seco y de él salió un hombre con una expresión de pánico en su rostro. ¡Lárguense, todos! ¡Peligro!, gritó, su voz resonando entre las cámaras de caos. Clara miró a su madre, a Tomás, pero el tiempo pareció ralentizarse. Desde donde estaba, pudo ver cómo la gente comenzaba a dispersarse, pero a ella le costaba moverse. El hombre se acercó volando, y sus ojos se abrieron de par en par cuando miró a su madre. ¡Tú lo sabías! ¡Tú lo sabías todo!, gritó, y el pánico era palpable. «Es porque tú tomaste la decisión». Clara contuvo el aliento. «¿Qué?» «Cállate», exclamó su madre, pero la desesperación en su voz era clara. «No tienes idea de lo que estás diciendo». Clara sentía que su mundo se desmoronaba y el caos a su alrededor se sentía irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Antes de que Clara pudiera procesar cualquier cosa, una explosión sacudió la plaza. El sonido fue ensordecedor, una expansión de miedo que hizo que todos se lanzaran al suelo. Los gritos se desataron como un volcán y el caos se transformó en pánico absoluto. Clara sintió una presión en su pecho. ¿Qué estaba sucediendo? Cuando levantó la vista, su madre estaba caída, con el rostro pálido y una expresión de horror que imbuyó el aire de electricidad. «¡Mamá!», gritó Clara, corriendo hacia ella. Pero una segunda explosión resonó, y un cuerpo se desplomó a su lado. La confusión en el aire se tiñó de una nueva y aterradora realidad. Entonces, con un sobresalto, se dio cuenta. No era un hombre cualquiera quien había gritado. Era uno que había estado presente en todas las reuniones oscuras. Y su madre había estado en el centro de todo, ocultando verdades que nunca imaginó que existieran. La traición se expandió en su pecho como un veneno corrosivo. Tomás, quien parecía haber olvidado su propio miedo, la miró fijamente, su rostro empapado en terror. «¿Qué te ha hecho tu madre, Clara? Todo esto es un juego peligroso». Ella se sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. «¿Qué significa eso?». Pero antes de que él pudiera responder, vio un reflejo de rabia en sus ojos. «Es tu madre la que está detrás de todo esto», exclamó, la ira bajo su voz casi cómica. Pero la sentencia resonó en el aire. El escándalo generó una onda sísmica en el corazón de Clara. Las risas de la multitud resonaban como una burla amarga. «No puedo creer que todo sea cierto», susurró. Luchaba para aferrarse a cualquier atisbo de lógica, pero los fragmentos se desmoronaban como polvo entre sus dedos. Algo había hecho clic en su mente. Olfateaba un secreto que había estado justo delante de sus ojos, mientras el miedo aumentaba. Tras la agitación y el desconcierto del momento, Clara se dio cuenta de una revelación amarga que derribó todo lo que creía. Su madre no solo había estado involucrada, ella era la instigadora de un secreto tan oscuro que Clara
Ya no sabía si podría regresar a la normalidad. La pregunta que resonaba en su mente ahora era clara. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Y qué rol jugaba realmente Tomás en este juego sombrío? Antes de que pudiera explorar más sus pensamientos, la multitud se aglomeró, gritos y llantos llenando el aire. Las luces de los sirenas brillaban en la distancia. Y en ese frío instante, Clara sintió que su vida se desmoronaba y el futuro se desvanecía, dejando solo una mezcla de intriga, horror y desesperación. Clara se encontraba en medio del caos, con el corazón corriendo como un caballo desbocado. El viento soplaba fuerte y las sirenas de la policía chirriaban en la... ¡Mamá! ¿Qué está sucediendo aquí? Clara sintió que el aire se le escabía. Su voz salió apenas como un susurro entre el bullicio. Las palabras apenas encontraron su camino a través de la confusión, pero el silencio momentáneo que siguió fue suficiente para que la mirada de su madre se endureciera. «No es lo que crees», dijo su madre, y había angustia en su tono que resonó en el pecho de Clara. «No dejes que te engañen, Marcos, él no era solo un niño bueno». La revelación retumbó. «¿Qué quieres decir? Él estaba muerto ahí». «¿Qué papel jugabas tú?» Cada palabra se sentía como un golpe, y la rabia empezaba a hervir en su interior. Tomás estaba a su lado, su rostro pálido y sombrío, pero el miedo lo mantenía en silencio. Sin embargo, lo que su madre decía comenzaba a atormentar su mente. «Clara, yo». Su madre se apagó, y un grito se oyó desde la multitud. Una figura, un hombre delgado y con cicatrices en la cara, empujó a la gente para acercarse a ellas. «Tú lo sabías», gritó. Sus ojos ardían con la ira de un fuego antiguo. «Eres parte de esto, siempre lo fuiste». La presión en el pecho de Clara se volvió insoportable. «¡Basta!». Clara no podía soportar más. Era como si cada secreto se apretara alrededor de su corazón. «¿Qué más me estás ocultando? ¿Qué has hecho?». Mientras su madre abría la boca para responder, un disparo resonó en el aire y su madre cayó al suelo. Su cuerpo se desplomó inerte. El tiempo pareció detenerse y el horror llenó el aire en un grito colectivo. No. Clara no podía creerlo. Su mundo se desmoronaba en un instante. Mientras la policía se abalanzaba al caos, la tensión acumulada estalló en un vaivén de gritos y miedo. Tomás se abalanzó hacia ella. Su mirada era desoladora. «Clara, tenemos que irnos». Pero su corazón se negaba a moverse. Su madre, su vida, sus secretos, todo se derrumbaba. Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Hasta dónde llegó este juego?». Una sirena sonó. «Esto no puede ser el final». La atmósfera era implacable, como si un mar de sombras se cerniera sobre ella, y una nueva cólera empezó a brotar. En ese momento, un grupo de personas se acercaba. Clara, cada vez más aturdida, exigió respuestas. El hombre cicatrizado la miró con más furia que nunca. «No dejes que su traición te consuma». «Ella tiene que parar». La confusión en la multitud era palpable. La visión de su madre caer al suelo fue un puñetazo en el estómago que la mantuvo alerta, incluso en medio del caos. Tomás, agachado junto a ella, murmuraba palabras de consuelo, pero Clara no podía oírlo. Todo se sentía como si fuera un sueño del que no podía despertar. Recordó el mensaje en su teléfono, las revelaciones sobre su madre. Un momento después, se dio cuenta de que el formidable misterio apenas comenzaba a revelarse. «Clara, necesito que me escuches», dijo Tomás, sus manos aferrándose a las suyas con desesperación. «Tu madre no era quien pensabas, pero tampoco tengo nada que ocultar. Confía en mí».
Pero su voz, llena de esperanza, sonaba como un eco que no podía alcanzarlo. Las miradas de la gente se volvían hacia ella. Clara sintió que las paredes se cerraban. ¿Quién estaba aliado con quién? Una verdad durmió en su pecho, como un monstruo engullido por la oscuridad. Todos están inmersos en este juego. ¿Qué puede salvarme de tanto trauma? En medio del tumulto, Clara levantó la mirada hacia el firmamento y un destello de determinación iluminó su rostro. Debo descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste. Con un último vistazo hacia su madre, el caos se desvaneció lentamente y una luz hirviente la empujó hacia adelante. Mientras avanzaba, la tensión comenzó a disiparse, pero una sombra persiste en su pecho. Aún había muchas respuestas que buscar, muchos secretos que descubrir. Porque en el fondo de su corazón sabía que la historia no había terminado, solo era el comienzo de algo mucho más profundo, y así finaliza este capítulo de su vida. Pero una nueva historia está a punto de tomar forma. Es momento de actuar. Si quieres seguir explorando historias increíbles como esta, necesitas suscribirte ahora. No pierdas la oportunidad de sumergirte en este mundo y mucho más. Aplasta el botón de like. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Y no olvides inundar los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Comparte este video con al menos 5 amigos que realmente necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.